Hola gente, ¿qué tal? Soy Lupe y bienvenidos a The Music al Paso. ¿Se imaginan qué hubiera sucedido si a alguno de los chicos de Yes o de King Crimson se le hubiera ocurrido llamar a Paco de Lucía o a Camarón de la Isla para hacer una colaboración? Lamentablemente, eso nunca sucedió. Pero la fusión de rock, no necesariamente progresivo, y flamenco existe desde hace muchísimo tiempo y se le conoce como rock andaluz. Vamos con un poquito de historia. Se dice que la primera vez que se grabó este tipo de fusión fue para el disco Rock Encounter, que sería un antecedente a lo que hoy se conoce como rock andaluz. Salió a la luz en 1970, pero la grabación fue en el 66, donde tocan el guitarrista estadounidense Joe Beck y el guitarrista flamenco Sabicas. Como dato curioso, en este álbum toca uno de mis bajistas favoritos y sé que ustedes también, Tony Levin. El rock andaluz nació entre finales de los 60 e inicios de los 70 en España. Es una fusión de música tradicional andaluza, sobre todo del flamenco, y del rock que estaba de moda en esos años. Debo aclarar que no todo el rock que proviene de esta región puede ser considerado bajo la etiqueta de rock andaluz, y no todo el rock andaluz proviene de esta región de España. Existen muchos grupos de este género muy representativos, por ejemplo Gong, que tienen el mismo nombre que los franceses, no piensen que me estoy equivocando, Smash, Guadalquivir, Alameda, Imán, pero hoy vengo a hablarles de la banda más reconocida del rock andaluz y uno de los grupos que más amo, Triana. Esta mañana, ¿recuerdas algo de lo que te ocurrió ayer? Ya sé que no te importa, te llueve por la noche, camina todo el día. Ayer tarde al lago fui con la intención de conocer algo nuevo. Amo a Triana, es uno de mis grupos favoritos, siento una gran conexión con ellos. Por ejemplo, una de mis gatas se llama Triana. Un día, ya por el 2013, estaba escuchando música medieval y de la nada saltó a recomendaciones Alameda con Misterioso Manantial y me encantó. Dije, wow, qué fusión tan chévere. Algún día hablaré de Alameda, o por qué no de rock andaluz en general, que sería súper interesante ahondar en ese estilo. Bueno, estaba escuchando esta canción y luego en las sugerencias de YouTube apareció En el Lago de Triana y dije, qué banda tan buena, vamos a escuchar más. Y después el gran YouTube me dijo, escúchase de un lugar. La escuché y wow, me enamoré de Triana. Dije, qué canción tan hermosa, los teclados de Jesús, su voz, la batería y todas las percusiones de Tele, la guitarra de Eduardo y ese puente instrumental, es una delicia, es una canción que me fascina y desde ahí Triana se volvió una de mis bandas favoritas. Los tres integrantes de Triana fueron Jesús de la Rosa, cantante, tecladista y compositor, y letrista de la mayoría de los temas de Triana. Uno de los mejores tecladistas del progresivo, a quien debería mencionarse más cuando se habla de este género e instrumentos. Eduardo Rodríguez Rowey, guitarrista.
y Juan José Palacios Orihuela, conocido como Tele, en batería y todo lo que es percusión. Claro, para sus discos tenían músicos de sesión que tocaban otros instrumentos, como Manolo Rosa en el bajo, a quien Jesús había conocido en su época en el grupo Nuevos Tiempos en el 67. En guitarra, Antonio Pérez, multiinstrumentista que ha tocado con músicos súper conocidos como Joaquín Sabina. Triana fue fundada en 1974, cuando Jesús y Eduardo se conocen. Esto sucede en Madrid. Aparece Jesús de la Rosa por mi casa, que fue una de las apariciones mejores que he tenido en mi vida. Y bueno, pues coincidió de que teníamos los mismos pensamientos en cuanto a nuestra cultura musical. Y bueno, empezamos a tocar, a hablar y evidentemente vi en Jesús de la Rosa un portento de todo, cantando, componiendo como persona. Y encontré la piedra filosofal, porque encontré lo que yo estaba buscando. Y él me encontró a mí también. Evidentemente, pues había que buscar un percusionista. Entonces le impuse a Jesús, a Juan José Palacios Tele, un batería rockero y flamencón por los dos costados. Total, que ahí empezamos las primeras maquetas y nosotros mismos nos sorprendimos del resultado. La idea de Triana era reivindicar la música andaluza, pero sin seguir lo que ya existía, teniendo como influencia a los grupos progresivos y psicodélicos que estaban de moda en esa época, pero como lo dije, sin olvidar sus raíces. Después grabaron unas maquetas en un magnetofón que Eduardo tenía en su casa y lo enviaron a sus conocidos en casas discográficas. Y fueron rechazados más de una vez. Historias como estas ya conocemos varias. Pero bueno, justo en esa época, Gonzalo García Pelayo, quien ha hecho un poco de todo, productor musical, presentador, director, locutor, estaba lanzando la serie Gone, sello vinculado a la casa discográfica Moviplay. Aquí fue donde Triana lanzó su primer álbum, El Patio, en 1975. En realidad este álbum no tiene un nombre específico, pero se le conoce así por la portada. Al principio no tuvo una buena acogida, hubo muy pocas ventas, tanto así que llegó a descatalogarse de algunas tiendas de discos. Pero con el tiempo, Triana se volvió muy popular y hoy este álbum es considerado uno de los mejores de la música española.
tiene en tu ventana me hace recordar al barrio de Triana. Acaban de escuchar Todo es de color. Ahora quiero que escuchen Sé de un lugar, la canción que hizo que me enamore de Triana. Como les dije, amo el puente instrumental, la voz, todo, o sea, es una tremenda canción. Abre tu corazón, que hoy vengo a buscarte, amor. Te llevaré a un lugar donde broten las flores, amor. Y allí construiremos nuestra casa, que la bañe el sol. Sé de un lugar, sé de un lugar donde brotan las flores para ti, donde el río y el monte. Después del lanzamiento del Patio, la gente empezó a pasarse la voz acerca de una banda que fusionaba rock progresivo con música tradicional de España. Y cada vez más y más personas empezaron a llegar a sus conciertos. Como dato histórico, en esa época aún estaba Francisco Franco al poder, era ya el final de su régimen. Y la censura estaba en todas partes. Y la música no se salvaba de esto. Como cuenta Eduardo en el libro Historia del Rock Andaluz, de Ignacio Díaz Pérez, los músicos tenían que mandar sus letras al Ministerio del Interior antes de dar conciertos. Entonces ellos aprobaban si podías o no podías tocar. Y no era que la cosa quedara ahí, sino que ellos iban a los locales, mandaban guardias a verificar si las letras que tú habías mandado eran o no eran las reales. Así estaban las cosas. Pero bueno, después de la muerte de Franco, muchas cosas cambiaron. Y la censura fue desapareciendo poco a poco. Si no, no hubiera sido posible que Triana, en 1977, sacara un álbum con esta portada como la del Hijos del Agobio. Te separan de ti, te separan de ti. Quiero sentir algo que me huela vida, que mi sangre corra loca de pasión. Descubrir la música que hay en la risa, la luz profunda y el amor.
Amo la portada y las letras, tienen un significado muy profundo. Esta portada fue hecha por Máximo Moreno, autor de las 3 primeras portadas de los álbumes de Triana. Y en tus labios brilla una sonrisa que penetra en lo más hondo de mi ser. Ahora te comprendo, tú tienes que seguir, tú debes conseguir que nada te ate aquí. El último tema que quiero que escuchen de Hijos del Agobio, una de mis canciones favoritas de Triana, es Del crepúsculo lento nacerá el rocío, que es un tema compuesto y cantado por Eduardo. ¿Qué importa si es largo el camino del crepúsculo lento nacerá el rocío, segando el abrojo y el cardo? Mañana, compañero, florecerá el trigo. Cuando el duelo es amor y el relámpago es vida y la lluvia es la luz. El tercer álbum de Triana se llama Sombra y Luz. Ese sí, lamentablemente, todavía no lo tengo en físico. Es un álbum muy progresivo y experimental. Una esquina cualquiera y bajo la luz de un faro, los jóvenes hablan, se cuentan su vida y la ilusión de aquel amor, de aquel amor. Sueñan con ser grandes, con ser importantes, que mata, pero solo queda un poco más tarde la luz del faro para alumbrar. Ven, 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 que te quiero cantar coplas de mi Andalucía, de lucha y de sal. Iban diciendo que quería volar, ser nacimiento de las olas del mar. En esos años, Triana era un grupo muy popular. Miles de personas asistían a sus conciertos. Uno de los más recordados es el que se dio un domingo 30 de septiembre de 1979
en el Parque de Atracciones de Madrid, donde les entregaron 3 discos de platino y luego tuvieron un concierto. Se dice que asistieron 35.000 personas. En 1980 lanzan Un Encuentro. Triana ya no suena tan rock ni experimental, pero no dejan de lado su esencia andaluza. Tampoco trabajan con el mismo artista de portadas, ya no está Máximo Moreno, entra en su lugar Pedro Tabernero. Antonio García sigue en la guitarra eléctrica y Manolo Rosa se encontraba centrado en su trabajo con Alameda, así que deja de tocar en Triana y entra Antonio Aguilar. Y también ingresa José María Sagrista. De los 9 temas del álbum, 6 son compuestos por Jesús, 2 por Eduardo y 1 por Tele. En este álbum, producido por ellos mismos, está el clasicazo Tu Frialdad, que es la primera canción del álbum. Cada noche mi vida es para ti, como un juego cualquiera y nada más, porque a mí me atormenta en el alma tu frialdad. Yo quisiera saber si tu alma es igual a la de cualquier mujer, porque a mí me atormenta en el alma tu frialdad. Y sueño con gran pasión que vive para mí, como yo vivo, niña, por ti. Na, 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 Vuela, 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 blanca paloma, tengo un nido aquí en mi ventana. Una mañana de verano con el sol llegó en una estrella de cartón robado. Ahí. El quinto LP de Triana no tiene un nombre en la portada, pero se le conoce como Un Mal Sueño porque este es el tema que abre el disco. Manolo Rosa vuelve al bajo, Antonio García sigue en la guitarra eléctrica, también se unió Luis Cobo, conocido como Mandis, y además este álbum tuvo coros femeninos de Tara y María Las. Uno de los temas que más me gusta acá es ¿Qué voy a hacer con tu sonrisa?, que es un tema que Eduardo compuso para su hijo. Tiempo de amor y de risa eran escapar, y tú eres llama que alumbra en mí. Blanca y luminosa mañana me viene a despertarme. Te vuela por mi ventana ganas de mirarme.
aquí. Abrí una seña a nuestros corazones, si la puedes ver, tú si la puedes ver. Oh, oh, de despedida. Tanto tiempo tuvo que pasar, tanto tiempo sin saber que era de ti. Y ahora que feliz estaba yo, tú te acuerdas de mí. Oh, ah, ah. El último álbum de Triana fue lanzado en 1983. En este disco se encuentra el tema Llegó el Día, que tiene el mismo nombre del álbum. Es uno de mis temas favoritos de Triana y la canción más larga de su discografía. Muchos la consideran como premonitoria de lo que le pasaría a Jesús unos meses después del lanzamiento de este álbum. En este último álbum, además de Jesús, Tele y Eduardo, estuvieron Manuel Aguilar en el bajo y Antonio Pérez y Manglis en guitarras eléctricas. Ya no siento que me ahoga la nostalgia y me encuentro cansado de llorar. Ya no importará más quién gane. No quiero de esta fuerza escapar. Volaré por las estrellas una a una. El 12 de octubre de 1983 se realizó un festival en San Sebastián para recaudar fondos para los damnificados de las inundaciones que habían sucedido en País Vasco. Aquí tenemos una cosa que es, por un lado es una maravilla y por otro lado es una cosa que me causa pena, que fue el último cartel que se hizo para un concierto de Triana. Fue en San Sebastián. A la vuelta de eso tuvimos el trágico accidente de Jesús, con derribo aérea, Dinarama y Lasca, Mecano, Nachapó, Orquesta Mondragón, Serrat y Triana. Quiero mucho el cartel. Voy a contarles un poco de lo que dice el libro Historia de Rock Andaluz acerca de la muerte de Jesús. El tema Abre la puerta, con el que cerraron su participación en el festival, fue el último que Triana, la formación integrada por Jesús de la Rosa, Eduardo Rodríguez y Juan José Palacios, Tele, interpretó ante un público entregado y que jamás imaginó que aquella puerta no volvería a abrirse. Jesús era un tipo excepcional y no me cansaré de decirlo, pero también era un conductor horrible. Cuenta Eduardo. Unos meses antes yo le había dicho que si viajábamos en su coche tenía que conducir yo, pero él no quería. Así que no era la primera vez que cada uno se volvía en su coche por separado después de una actuación. Luis Cobo, quien habitualmente tocaba con Triana en vivo, recuerda que al día siguiente del concierto Jesús se regresó temprano, antes que los demás, porque quería llegar rápido a Madrid, ya que acababa de tener una hija que apenas tenía unos 20 días de nacida y quería estar más rápido con su familia. A la media hora se fue Eduardo y los demás se fueron por la tarde. Cuando pasaron por el sitio del accidente no vieron coche, grúa, cristales ni nada que indicara que había habido un accidente. Se enteraron cuando llegaron a Madrid,
que Jesús se había accidentado, que lo iban a operar, y de madrugada, cuando lo estaban operando, falleció. Se ha escrito mucho sobre la muerte de Jesús de la Rosa. El 13 de octubre de 1983, volviendo del concierto celebrado en San Sebastián, su coche se estrelló en la carretera. Se había chocado con una furgoneta que venía en sentido contrario. A Javier Osma, el amigo que lo acompañaba, no le pasó nada. Jesús entró por su propio pie en las urgencias del hospital, pero tras varias intervenciones quirúrgicas no sobrevivió. El peso del equipo que llevaba en el coche para el concierto, sus teclados básicamente, desplazados dentro del automóvil a consecuencia del accidente, le habían causado heridas que fueron fatales. Tenía tan solo 35 años. Eduardo la pasó muy mal. Después del gran palo que me dio la vida con Jesús, sufrió una depresión bastante malvada y severa, cuenta Eduardo. Tenía que encontrarme de nuevo. Cuando uno está perdido, es todo muy difícil. Después de aquello, me metí 2 años en el sótano de una casa que tenía en Madrid, en mi estudio, y empecé a componer. Hice como 20 temas para mí. Grabé 2 discos, 2 LP. Me puse mi nombre y mis apellidos. No me aproveché del legado de Triana. Solo iba yo por entre la gente y al caminar me encontraba ausente. Pero vamos, del que voy prendido, luz de pasión. También produje con ayuda de algunos amigos, con músicos de mi entorno, y decidí retirarme. Había cumplido conmigo. Creo que hice bien porque estaba quemado. Me había pasado una serie de cosas muy desagradables y estaba perdido. Tenía que encontrarme de nuevo. Tras este trágico suceso, se editó un disco con grabaciones caseras que Jesús había hecho, a las que Eduardo y Tele pusieron música. Y también salió un álbum en vivo. Como mencioné anteriormente, Eduardo sacó 2 álbumes como solista y ya no quiso hacer más música con Triana. Ellos habían hecho una promesa. Si algo le sucedía a uno de los 3, Triana ya no existiría. Con la muerte de Jesús de la Rosa, pues se acabó el tema. Evidentemente, eso es como un trípode que estamos viendo en una cámara. Se va una pata y se cae. Hacer otra vez Triana no era de mi gusto ni que no, porque además hubo promesas con Jesús de la Rosa, que en paz descanse. Saliendo de Granada, me acuerdo, además hay aquí un testigo, José María Pasión, además. Jesús de la Rosa, que era parecía que estaba, yo qué sé, oye, que estábamos los 3, y nos para en una venta y dice, oye, que aquí si hay un accidente y muere alguien, Triana desaparece, ¿eh? Nos mira Tele y a mí. Yo, claro. Venga, vamos a darnos un abrazo. Sobrecogedor, ¿eh? Unos años después, Tele decidió volver a tocar con el nombre de Triana, convocando a nuevos miembros. En el 2002, después de un concierto en Sevilla, Tele fallece debido a un infarto al corazón y es enterrado en el mismo cementerio donde se encuentra Jesús de la Rosa. Aunque no lo crean,
La formación que acompañaba a Tele sigue tocando hasta el día de hoy con el mismo nombre de Triana. Tele fue quien registró el nombre de Triana y cuando murió fue su viuda quien le permitió a este grupo seguir utilizando el nombre de Triana. Creo que si ellos tocaran a modo de banda tributo y se hubieran puesto otro nombre, las cosas serían diferentes. Se hubieran evitado tanta antipatía de la gente y sobre todo hubieran evitado tanto sufrimiento y dolores de cabeza a Eduardo, quien ha llevado el caso a tribunales, en lo que más que una batalla legal es una batalla moral. Aún así, ellos tengan el permiso legal de tocar bajo el nombre de Triana, no es ético hacerlo. No hay miembros originales y además no olvidemos la promesa que los Triana se hicieron. Hoy en día, Eduardo, a pesar de el disgusto que le causa lo del nombre de Triana, él lleva una vida tranquila con su esposa en los Caños de Meca. Lamentablemente no puede tocar como antes porque sufre de artrosis, pero recuerda muy bien los bellos tiempos en los que tocaba junto a Triana. Muchas gracias por ver este video. Si les gustó, compártanlo, y si no, también compártanlo, y espero disfruten de la música de Triana tanto como yo lo hago.